¿Alguien tiene algo que decir en contra de este matrimonio? Yo tengo. El murmullo de la iglesia se apagó cuando el padre, con voz solemne, levantó la vista sobre los vitrales encendidos por la luz dorada del atardecer. ¿Alguien tiene algo que decir en contra de este matrimonio?, preguntó, con ese tono que corta el aire y congela los corazones. Un silencio absoluto cayó sobre todos. La novia, Valentina, respiró temblorosa, sosteniendo la mano de Rodrigo, que intentaba sonreír. Pero entonces, desde la tercera fila, una mujer de vestido rojo se puso de pie. Su voz resonó firme, quebrada solo por la emoción. «¡Yo tengo!». El eco recorrió las paredes de piedra como un trueno. Los invitados se miraron unos a otros, confundidos. Valentina palideció. Rodrigo cerró los ojos un instante, sabiendo que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Las cámaras giraron, los murmullos crecieron y el silencio de la iglesia se volvió insoportable. Y ahí, frente a todos, la verdad que él había ocultado durante años estaba por salir a la luz. El murmullo estalló como una ola dentro de la iglesia. Nadie entendía qué estaba pasando. Camila, la mujer del vestido rojo, dio un paso al frente. Su respiración temblaba, pero sus ojos no. «Tú sabes quién soy, Rodrigo, y también sabes lo que me prometiste». Valentina soltó la mano del novio. El ramo cayó al suelo con un golpe seco. Las flores se deshojaron sobre el mármol, mientras los invitados contenían el aliento. El padre intentó hablar, pero su voz se ahogó entre los murmullos. Rodrigo tragó saliva, incapaz de moverse. El eco de su propio nombre le pesaba en el pecho. «Esto no puede ser», susurró Valentina, dando un paso atrás. Camila se acercó lentamente, su mirada fija en él, cada palabra cargada de años de silencio y traición. «Prometiste casarte conmigo antes de que ella existiera. Juraste que yo era tu única verdad, pero cuando supiste que estaba embarazada, desapareciste». Un murmullo colectivo se convirtió en susurro de escándalo. Los teléfonos empezaron a grabar. El aire olía a perfume caro y a mentira descubierta. Rodrigo intentó hablar, pero su voz se quebró. «Camila, no es el lugar». Ella lo interrumpió, firme, con una lágrima que no quiso caer. «El lugar lo elegiste tú, Rodrigo. Aquí, frente a Dios, frente a todos, donde juras amor que no sientes». Valentina cerró los ojos, intentando no derrumbarse. La madre de Rodrigo, doña Beatriz, desde la primera fila, apretó el rosario con furia. El padre levantó las manos pidiendo silencio. «Hija, este no es el momento». «Sí lo es, padre, porque callar también es mentir». Una frase que cortó el aire. Los invitados ya no susurraban, solo miraban, algunos por morbo, otros por compasión. Rodrigo dio un paso hacia ella, desesperado. «No hables más, por favor». Pero Camila sacó algo de su bolso, una caja pequeña, de terciopelo azul. La abrió frente a todos. Dentro, un anillo idéntico al que Valentina llevaba puesto. Un grito ahogado escapó de los labios de la novia. Rodrigo retrocedió, como si el suelo se abriera bajo sus pies. Camila continuó, su voz temblando, pero con la fuerza de quien ya no teme perder nada. «Este era el nuestro. Dijiste que era único, que lo mandarías a hacer doble, porque tu amor también lo era». Un silencio brutal cubrió la iglesia. Valentina soltó un sollozo que resonó entre los vitrales. El eco del llanto fue más fuerte que cualquier palabra. Rodrigo bajó la mirada, incapaz de sostener la verdad. Y en ese instante, Valentina entendió que su boda había terminado antes de empezar. Con el rostro blanco como el velo que aún llevaba puesto, se giró hacia el altar y murmuró apenas: «No necesito escuchar más». Camila dio un paso atrás, respirando por primera vez en años. Rodrigo intentó alcanzarla, pero Valentina ya caminaba por el pasillo central, bajo los vitrales que ahora parecían más oscuros. Nadie se atrevió a detenerla. Ni siquiera él. La cámara se eleva lentamente sobre la escena. La novia que se aleja, la amante que tiembla, el millonario arrodillado en medio de su vergüenza. Solo el sonido de los pasos de Valentina marcaba el fin del juramento. Y en el eco de esa iglesia una promesa rota comenzó a cobrar su precio. Si esta historia ya te conmovió hasta aquí, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo
y deja tu me gusta para seguir acompañándonos. Las puertas de la iglesia se cerraron con un golpe sordo. Afuera, los fotógrafos y periodistas que esperaban la boda del empresario del año empezaron a correr hacia la entrada, atraídos por los gritos. Adentro, el caos era total. Valentina se había ido entre lágrimas y Rodrigo permanecía inmóvil frente al altar, con el rostro hundido entre las manos. Camila, rodeada de miradas hostiles, respiraba rápido. Sabía que nadie la creería, pero ya no importaba. Doña Beatriz se levantó de su asiento y caminó hacia ella con pasos medidos, el rostro tenso, la voz contenida. ¿Qué pretendes con todo esto? ¿Dinero? ¿Fama? ¿Destruir a mi hijo? Camila la miró sin titubear. Solo vine a decir la verdad. Lo que su hijo me hizo no se paga con silencio. El padre Esteban bajó del altar, intentando calmar los ánimos. Por favor, todos, este no es un tribunal. Vayamos con respeto. Pero nadie escuchaba. Los invitados ya subían los videos a las redes, y en cuestión de minutos, el escándalo estaba en todos los teléfonos. El sonido de las notificaciones se mezclaba con los sollozos, con los pasos y con el eco de un amor que se moría frente a todos. Rodrigo, en un arranque de desesperación, se acercó a Camila. «No sabes lo que has hecho». Ella lo miró con una mezcla de rabia y tristeza. «Sí lo sé. Te quité la máscara». Un silencio denso cayó entre los dos. La madre de Rodrigo se interpuso empujando a Camila hacia atrás. «Sal de aquí ahora mismo, o haré que te saquen». Camila levantó la barbilla, digna. «No necesito quedarme. Ya todos saben quién es su hijo». Se dio la vuelta, caminó hasta la salida entre murmullos y miradas cargadas de desprecio. El vestido rojo se movía como una herida abierta entre las bancas. Rodrigo intentó seguirla, pero la voz de su madre lo detuvo. «No des un paso más, Rodrigo. Esto no se limpia persiguiendo a una mujer». Él la miró desencajado. «Esa mujer está esperando un hijo mío». Doña Beatriz palideció. El padre Esteban cerró los ojos en un gesto de dolor. La noticia cayó como una piedra en el centro de todos. Rodrigo dejó el templo en silencio sin mirar atrás. Afuera los flashes lo cegaron. Las cámaras lo rodearon, los micrófonos lo acorralaron. ¿Es verdad que su amante está embarazada? ¿La boda fue cancelada? ¿Qué va a decir su empresa ante este escándalo? No respondió. Solo subió al coche, cerró la puerta y se quedó inmóvil con la mirada perdida. A través del vidrio, vio a Camila en la acera opuesta, detenida, mirando hacia el suelo. Por un segundo, sus miradas se cruzaron. Ella parecía más libre que nunca, y él más vacío que en toda su vida. Esa noche, los noticieros abrieron con las imágenes del escándalo. El millonario Rodrigo Méndez, traicionado por su propio secreto, decía el titular. Las redes ardían, y el apellido Méndez, símbolo de poder, se convertía en sinónimo de vergüenza. En su mansión, doña Beatriz observó las noticias en silencio. Su hijo había caído, y con él, la reputación que tanto había protegido. Pero en otro lugar de la ciudad, en un pequeño departamento con luces apagadas, Camila se sentó frente a un espejo. Puso la mano sobre su vientre y murmuró: «Ya está, mi amor. Ahora sí podremos dormir en paz». Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por primera vez en mucho tiempo no de culpa, sino de alivio. Valentina corrió sin mirar atrás. El ruido de la ciudad la envolvía como un eco lejano, pero dentro de ella solo había silencio. El vestido blanco se arrastraba por el pavimento, manchándose con el polvo del atardecer. Un taxista se detuvo al verla, confundido, pero ella no habló. Solo subió al auto con los ojos perdidos. «¿A dónde, señorita?», preguntó él, dudando. «Solo lejos». Las luces de la Ciudad de México pasaban como destellos borrosos en el vidrio. Cada semáforo, cada bocina, le recordaba el sonido de los aplausos que nunca llegaron. En su celular, las notificaciones explotaban. Mensajes de amigos, periodistas, incluso desconocidos. «¿Es cierto lo de tu boda? ¿Por qué no hablaste? ¡Qué vergüenza, Valentina!». Apretó el teléfono hasta casi romperlo y lo lanzó al asiento. La vergüenza pública se había vuelto su sombra.
Horas después, llegó a un hotel pequeño en Coyoacán. Pidió una habitación sin ventanas. Cuando el recepcionista la reconoció, intentó decir algo, pero ella lo detuvo con un susurro. «Por favor, no diga mi nombre». En la habitación, frente al espejo, se quitó el velo. El maquillaje corrido, las manos temblorosas, la respiración corta. Parecía otra persona. Recordó el momento en que conoció a Rodrigo. El encanto, la seguridad, la promesa de un amor maduro. Había creído que él la veía como a nadie más, y sin embargo, la había usado como parte de una historia que ya estaba escrita con mentiras. Se dejó caer en la cama y rompió a llorar. No con rabia, sino con una tristeza tan profunda que el cuerpo apenas la sostenía. En otra parte de la ciudad, Rodrigo bebía solo en su oficina. Los mensajes de su madre eran cada vez más duros. «No salgas, no hables con nadie. Mañana veremos cómo apagar este incendio». Pero no había incendio que se apagara con dinero. La prensa ya hablaba de la traición, de la doble vida, del hijo que nadie había visto. Los socios lo evitaban, las empresas retiraban contratos. El poder, ese que lo había protegido siempre, ahora lo devoraba. Mientras tanto, Valentina encendió una vela sobre la mesa del hotel. No sabía rezar, pero murmuró una frase que le salió del alma. «Dios, no quiero odiarlo. Solo quiero entender por qué me pasó esto». El viento de la noche movió la cortina. Por un instante, creyó escuchar su propio nombre en el susurro del aire. No era consuelo, era un recordatorio. A veces, la verdad también destruye a los inocentes. Se quedó en silencio, mirando la llama titilar, y entre lágrimas comprendió que no podía quedarse ahí para siempre. Tenía que desaparecer, pero no por vergüenza, sino para volver a encontrarse. Al amanecer, dejó el hotel sin decir palabra. El vestido de novia quedó colgado detrás de la puerta, como una piel que ya no le pertenecía. Tomó un autobús hacia el norte, sin rumbo fijo, con una pequeña maleta y un corazón roto que todavía latía. En la estación, una mujer mayor la observó y le dijo con ternura: «Cuando una mujer huye en silencio es porque lleva dentro una historia que el mundo no entendería». Valentina asintió, sin responder. El autobús arrancó, y mientras la ciudad se hacía pequeña a través de la ventana, ella cerró los ojos. No sabía a dónde iba, pero sí sabía de quién quería escapar, de su propio pasado. El autobús se detuvo al amanecer en un pequeño pueblo de Puebla, rodeado de montañas cubiertas de neblina. El aire olía a pan recién horneado y a tierra húmeda. Valentina bajó con la maleta en la mano, sin saber dónde quedarse, ni quién sería a partir de ese día. Entró a una panadería donde una mujer de rostro amable la observó con curiosidad. «¿Busca algo, hija? Trabajo y un lugar donde dormir». La mujer, doña Teresa, la miró unos segundos y asintió. «Aquí siempre hace falta quien ayude con el horno, y en el cuarto del fondo tengo una cama libre. No pregunto mucho, pero me gusta la gente honesta». Valentina sonrió apenas. «Le prometo que no le daré problemas». Así comenzó su nueva vida. El ruido de los hornos reemplazó los flashes de las cámaras, y el olor del pan caliente llenó el espacio donde antes solo había vacío. Pasaban los días, y cada amanecer era una pequeña victoria. A veces, mientras amasaba la harina, escuchaba las noticias en la radio del local. Una vez más su nombre apareció. Rodrigo Méndez continúa en el ojo del huracán tras la cancelación de su boda millonaria. Fuentes cercanas aseguran que su exnovia desapareció del país. Doña Teresa apagó la radio notando la tensión en el rostro de Valentina. «¿La conocías?», preguntó con suavidad. Valentina respiró hondo. «No, pero entiendo su dolor». Esa noche, mientras lavaba los platos, escuchó risas de niños afuera. Un grupo jugaba con una pelota frente a la panadería. Uno de ellos tropezó y cayó. Valentina salió corriendo a ayudarlo. «¿Estás bien?». El niño la miró con una sonrisa grande, el pantalón roto en la rodilla. «No pasa nada, señorita. Mi mamá dice que las caídas sirven para aprender a levantarse». Valentina se quedó mirando al pequeño. Aquella frase le golpeó el alma.
El niño tenía la inocencia que ella había perdido entre las luces de una boda rota. Desde esa noche, empezó a acompañarlos después del trabajo. Les enseñaba canciones, les leía historias que inventaba para que rieran, y por primera vez en meses, su risa también volvió. Mientras tanto, en la Ciudad de México, Rodrigo se hundía. Los contratos caían, la prensa no lo dejaba respirar. En una entrevista filtrada, su madre intentó defenderlo, pero sus palabras solo empeoraron todo. Mi hijo fue engañado por una mujer que buscaba fama. Camila, desde su pequeño departamento, vio esa declaración en silencio. Ya no le quedaban fuerzas para pelear. Solo acarició su vientre, que empezaba a crecer, y susurró: «No importa lo que digan, te prometo que nunca te faltará amor». La cámara se aleja del rostro de Camila, iluminado por la luz tenue de una vela. Sus ojos reflejan la mezcla de esperanza y dolor que define a una mujer que eligió la verdad, aunque le costara todo. De vuelta en Puebla, Valentina se arropa con una cobija de lana. Mira por la ventana el cielo estrellado, escucha el sonido lejano de los grillos y por primera vez no siente miedo, solo un cansancio dulce, como si su alma empezara, poco a poco, a perdonarse por sobrevivir. Pero la calma no durará mucho. Alguien en la ciudad está por encontrar una pista sobre su paradero, y con ella volverán los fantasmas del pasado. Habían pasado casi 3 meses desde que Valentina llegó al pueblo. El invierno se acercaba y las montañas se cubrían de un velo gris. Ella trabajaba en silencio. Sus movimientos ya formaban parte del ritmo del lugar. Doña Teresa solía decirle: «Tus manos amasan más que pan, hija, amasan paz». Una mañana, mientras acomodaba los panes recién salidos del horno, un cliente dejó sobre el mostrador un periódico doblado. Valentina no quiso mirarlo, pero las letras negras la atraparon. Rodrigo Méndez desaparece tras nuevo escándalo familiar. Sintió un temblor en el pecho. Las manos le sudaron. Doña Teresa notó su cambio de color. «¿Te sientes mal?» «No, solo es el calor del horno». Esa noche no pudo dormir. La mente le traía imágenes del altar, de su rostro pálido, de la voz de Camila: «Prometiste casarte conmigo antes de que ella existiera». Cada palabra resonaba como un eco que aún sangraba. Al día siguiente, en la ciudad, Rodrigo despertó en un departamento vacío. El piso estaba cubierto de botellas y papeles arrugados. Su madre no atendía las llamadas. Los socios lo habían abandonado y la prensa ya no pedía su versión. Había dejado de ser noticia. Solo quedaba el silencio. Se miró al espejo. La barba crecida, los ojos hundidos. Recordó la mirada de Valentina mientras se alejaba de la iglesia. No había odio en ella, solo decepción, y eso dolía más que cualquier insulto. Encendió el televisor. En un programa matutino mostraban imágenes de Camila entrando a un hospital. La examante del empresario Rodrigo Méndez estaría a punto de dar a luz. Rodrigo se quedó paralizado. Sintió que el corazón se le rompía otra vez, pero esta vez no por vergüenza, sino por culpa. Tomó las llaves del auto. Por primera vez en meses no pensó en negocios ni en reputación, solo quería encontrarla, a Valentina. No para pedir perdón, porque sabía que no lo merecía, sino para verla viva, lejos de la sombra que él había creado. En Puebla la rutina de la panadería continuaba. Valentina sonreía, pero algo en ella había cambiado. El niño que jugaba frente al local, Samuel, le llevó una carta hecha con papel de colores. «Para la señorita que sonríe bonito». Valentina la leyó y rió con ternura. Era una frase simple, pero la tocó profundamente. En ese instante, un auto negro se detuvo al otro lado de la calle. El ruido del motor interrumpió la calma. Un hombre con gafas oscuras bajó del vehículo y preguntó a unos vecinos. Doña Teresa, al verlo, frunció el ceño. «Ese tipo no es de aquí». Valentina, desde adentro, sintió una punzada de miedo. No sabía por qué, pero su cuerpo lo reconoció antes que su mente. Ese auto, ese tono de voz, pertenecían al mundo del que había huido. El hombre se marchó minutos después, dejando polvo en el aire. Valentina lo observó por la ventana, el corazón acelerado.
Esa noche, doña Teresa tocó su puerta. «Pasa algo, hija. Creo que me encontraron». «¿Quién?». Valentina bajó la mirada. «Alguien que no sabe dejar el pasado en paz». Mientras tanto, Rodrigo llegaba a la misma carretera que conducía al pueblo. El sol comenzaba a caer, tiñendo de oro los campos. Apretó el volante con fuerza. No sabía qué diría, ni si ella lo escucharía. Pero algo dentro de él, una voz más fuerte que el orgullo, le decía que ese viaje era su última oportunidad de redención. Y sin saberlo, ambos estaban a punto de enfrentarse otra vez. Solo que esta vez, el amor no sería el mismo. El camino hacia el pueblo era largo y silencioso. Rodrigo conducía con las manos tensas sobre el volante, como si aferrarse al volante fuera lo único que lo mantenía en pie. El aire olía a polvo y a despedida. Al llegar vio el cartel de madera que decía «Bienvenidos a San Rafael». El pueblo parecía dormido, ajeno al ruido del mundo. Aparcó el auto junto a la plaza y bajó lentamente, con los ojos llenos de cansancio y de miedo. Entró en una pequeña tienda para preguntar por alojamiento. La dueña, una mujer de cabello blanco, lo miró de arriba a abajo. ¿Viene por trabajo o por alguien? Rodrigo dudó. Por alguien que perdí. Mientras tanto, en la panadería, Valentina terminaba de acomodar los panes en las bandejas. El olor dulce llenaba el lugar. Doña Teresa notó que su mirada estaba inquieta. ¿Sigues pensando en el hombre del auto? Sí. No sé por qué siento que no era un extraño. El sonido de la campana en la puerta las interrumpió. Valentina levantó la vista, y ahí estaba él, Rodrigo, más delgado, con la barba crecida, los ojos apagados. Su sola presencia hizo que el aire se detuviera. Nadie habló. Solo el ruido del horno llenaba el silencio. «Hola, Valentina», dijo al fin con la voz quebrada. Ella dio un paso atrás, sin poder creer lo que veía. «¿Qué haces aquí?» «Tenía que verte». Doña Teresa observó la escena con intuición maternal. Sin decir palabra, se secó las manos y salió discretamente, dejándolos solos. Rodrigo dio un paso hacia ella. «Sé que no tengo derecho, pero vine a pedirte perdón». Valentina lo miró con frialdad. «El perdón no se pide, Rodrigo, se gana. Y tú perdiste todo lo que te daba valor». Él bajó la cabeza. «Lo sé. Lo perdí todo, incluso a Camila». Valentina lo interrumpió, desconcertada. «¿Qué pasó con ella?» Rodrigo respiró hondo, intentando sostener la voz. «Murió hace una semana. El parto se complicó». El silencio cayó como un golpe seco. Valentina lo miró, incrédula, mientras el sonido del horno marcaba el paso del tiempo. «¿Y el bebé?» «Vive. Está en un hospital de la ciudad. Nadie ha querido hablar conmigo. Su familia me odia y con razón». Una lágrima se deslizó por el rostro de Rodrigo. No era la primera que derramaba, pero sí la única sincera. Valentina sintió un estremecimiento. Por un momento, la rabia se mezcló con compasión. «Camila, solo quería que dijeras la verdad», susurró. «Y yo solo quise esconderla. Pensé que podía controlar todo, pero terminé destruyendo lo único puro que tuve». Rodrigo levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de arrepentimiento. «No vine a pedirte que vuelvas conmigo. Solo no quiero que pienses que todo fue mentira. Te amé, aunque no lo mereciera». Valentina apretó el delantal con fuerza. El olor del pan recién hecho llenó el aire, como si la vida insistiera en seguir, incluso entre las ruinas. «Te amé, Rodrigo, pero el amor no basta cuando el respeto muere. Ahora tengo otra vida, y no pienso volver a ser la mujer que huye». Rodrigo asintió lentamente. «Solo quería verte una vez más». Salió de la panadería sin mirar atrás. El sol caía sobre su espalda mientras caminaba hacia el auto. Valentina lo siguió con la mirada desde la puerta, sin lágrimas, sin ira, solo con una extraña paz. Cuando el motor arrancó, ella susurró en voz baja: «Ojalá encuentres perdón antes de buscar amor». Pero esa noche, mientras el pueblo dormía, Valentina no logró cerrar los ojos. En su mente, la imagen del niño que ahora quedaba huérfano la perseguía sin descanso. Y antes del amanecer, ya había tomado una decisión. Iba a regresar a la ciudad, pero no por Rodrigo, sino por ese niño inocente que no tenía culpa de nada.
La madrugada aún no terminaba cuando Valentina salió del cuarto. Doña Teresa la vio preparar una pequeña maleta y entendió sin preguntar. ¿Te vas? Sí, hay alguien que me necesita, aunque todavía no lo sepa. Doña Teresa la abrazó con fuerza. Donde haya un niño, siempre habrá esperanza. Ve con fe, hija. El autobús salió antes del amanecer. A través de la ventana, las luces del pueblo se fueron perdiendo como luciérnagas en la distancia. Valentina apretó contra el pecho la carta que Camila había dejado antes de morir. Rodrigo se la había entregado la tarde anterior, temblando. No podía dejar de pensar en esa carta. No busco venganza, Valentina. Si lees esto, es porque él al fin te dijo la verdad. Cuida de mi hijo, si algún día la vida te lo pone enfrente. No lo dejes crecer sintiendo vergüenza de dónde viene. Al llegar a la ciudad, el ruido fue un golpe. El tráfico, los claxones, los vendedores en las esquinas, todo era igual, pero dentro de ella algo había cambiado. Ya no era la mujer que había huido de la vergüenza, era alguien que regresaba a buscar justicia silenciosa. Preguntó en el hospital donde había nacido el hijo de Camila. Una enfermera revisó los papeles. Sí, aquí está registrado. Niño sin nombre. Madre, Camila Duarte, fallecida. Valentina tragó saliva. ¿Puedo verlo? La enfermera dudó. ¿Familia? No, solo una promesa. Unos minutos después, la llevaron a la sala de neonatos. El bebé dormía, pequeño, envuelto en una manta celeste. Su respiración era suave, como un hilo de vida sostenido por la fe. Valentina lo miró y algo dentro de ella se quebró y se sanó al mismo tiempo. Eres tan inocente, y ya cargas con las culpas de todos. Una voz la interrumpió detrás. No sabía que vendrías. Valentina se giró. Era doña Beatriz. Llevaba el rostro endurecido, pero los ojos enrojecidos del llanto. Vine por él. No quiero que crezca solo, dijo Valentina. La mujer la observó en silencio, conteniendo una mezcla de orgullo y culpa. Ese niño es sangre de mi hijo, y también de la mujer que lo arruinó todo. No, señora, ese niño no arruinó nada. Es lo único puro que quedó de toda esa historia. Doña Beatriz respiró hondo. Por un instante su rigidez se desmoronó. Rodrigo está destruido. No ha vuelto desde que te vio. Y yo ya no sé cómo seguir. Valentina la miró con serenidad. Quizás este niño sea el comienzo que todos necesitamos. La mujer bajó la cabeza. ¿Lo cuidarías tú? Sí, no por Rodrigo ni por Camila, por él, porque merece una vida sin vergüenza. El silencio se llenó del sonido leve del bebé respirando. Doña Beatriz cerró los ojos y asintió. Te ayudaré a sacarlo del hospital, pero no digas que te lo facilité. Nadie debe saberlo por ahora. Valentina la miró con gratitud y compasión. Por primera vez no vio en ella a una enemiga, sino a una madre cansada de cargar culpas ajenas. Horas después, salió del hospital con el niño en brazos. El sol de la tarde caía sobre la ciudad, iluminando su rostro sereno. Por primera vez en mucho tiempo no lloraba. Mientras caminaba hacia la terminal, el bebé se movió suavemente. Valentina le susurró al oído. Tu madre te amó más de lo que el mundo podrá entender. Y yo te cuidaré, porque en ti vive la redención que todos necesitamos. La cámara se aleja lentamente. Valentina cruzando la calle entre la multitud, el ruido urbano desvaneciéndose en una melodía suave. El destino le daba otra oportunidad, no para amar, sino para sanar. Pero en algún lugar, Rodrigo también había tomado una decisión, y su camino estaba a punto de cruzarse nuevamente con el de ella. La noticia llegó a Rodrigo como un susurro entre rumores. Una enfermera del hospital, conmovida por su arrepentimiento, lo llamó en secreto. La mujer que vino a ver al niño se lo llevó. Dijo que cumpliría una promesa. Rodrigo supo de inmediato quién era. Valentina. Dejó el vaso sobre la mesa y salió sin decir palabra. El aire olía a lluvia, pero no esperó a que escampara. Condujo sin parar, con los ojos fijos en la carretera, siguiendo el mismo camino que lo había llevado una vez hacia su ruina, y que ahora lo guiaba hacia su redención. En el asiento del pasajero llevaba una pequeña manta celeste.
la misma que había comprado antes del parto, cuando aún creía que podría ser padre sin enfrentar su verdad. En Puebla, Valentina llegó a la panadería con el bebé dormido en brazos. Doña Teresa, al verla, se cubrió la boca sorprendida. ¿De quién es ese niño? De una mujer que no tuvo tiempo de criarlo. ¿Y tú? Yo solo voy a darle lo que nunca tuve: paz. Durante días, el pueblo entero se enteró del bebé. Nadie preguntó demasiado. Todos vieron la dulzura con que Valentina lo cuidaba. Samuel, el pequeño que jugaba en la plaza, lo llamó el hermanito del cielo. Y de alguna forma, ese nombre se quedó. Pero en la ciudad, los medios empezaban a reconstruir la historia. El hijo del escándalo desaparece del hospital. La exnovia de Rodrigo Méndez habría participado. Cuando Rodrigo leyó los titulares, supo que no podía dejar que la arrastraran otra vez a la humillación. Tenía que encontrarla antes que la prensa lo hiciera. Llegó al pueblo al anochecer, el mismo aire frío, la misma niebla en las montañas. Aparcó frente a la panadería, pero no entró. Desde la ventana, la vio. Valentina estaba sentada, con el bebé dormido sobre su pecho. La luz cálida del horno iluminaba su rostro cansado, sereno, lleno de una ternura que él nunca había sabido mirar. Rodrigo apoyó la frente contra el vidrio y cerró los ojos. Una lágrima cayó mezclándose con la lluvia que comenzaba a golpear el cristal. Dentro, doña Teresa lo vio y salió sin ruido. Si viniste a quitarle lo que la hace respirar, mejor vete. No vine por eso. Vine a dejar de huir. La mujer lo miró largo rato, evaluando el temblor en su voz. Luego asintió. Entra, pero no digas nada que no sientas. Rodrigo cruzó la puerta lentamente. Valentina levantó la vista. Sus ojos se encontraron, y por un instante, el tiempo se detuvo. Él habló apenas. Te vi con él y entendí que todo lo que busqué estaba aquí, en el silencio que te debía. Ella no respondió. Acarició la frente del bebé y dijo en voz baja: se llama Samuel, así lo bautizaron los niños del pueblo. Rodrigo sonrió débilmente. Camila habría querido ese nombre. Valentina respiró hondo, como quien deja ir una carga muy antigua. No te odio, Rodrigo, pero no sé si puedo perdonarte todavía. No lo pido, solo quiero ayudarte a criarlo. No como redención, sino como promesa. Ella lo miró, desconfiada pero con compasión. Las promesas nos trajeron hasta aquí, y esta vez quiero cumplir una: que este niño nunca cargue con nuestras culpas. El silencio se volvió más cálido. Afuera la lluvia seguía cayendo, pero dentro del local solo se escuchaba el suave suspiro del horno y la respiración del bebé. Rodrigo dio un paso atrás, sin atreverse a más. Si algún día me permites quedarme, sabré esperar. Valentina asintió con un gesto mínimo. No había reconciliación, solo una tregua, pero en esa tregua había más verdad que en todos los juramentos del pasado. Cuando Rodrigo salió, el amanecer ya pintaba de naranja las calles mojadas. Se detuvo un instante, mirando el cielo. Por primera vez en años, sintió que podía respirar sin mentir, y detrás del cristal, Valentina lo observó partir con el niño en brazos, sin tristeza, sin miedo. Tal vez el destino no siempre une a quienes se aman, pero sí a quienes necesitan sanar juntos. 3 años después, el amanecer en San Rafael ya no olía a tristeza. El pan de doña Teresa seguía horneándose cada mañana, y los niños corrían por la plaza con risas que parecían música. Entre ellos, uno destacaba, un pequeño de cabello oscuro y mirada viva que todos conocían como Samuel. Valentina lo llamaba desde la puerta de la panadería. «Samuel, ven a lavarte las manos antes del desayuno». El niño corría hacia ella riendo, con las rodillas manchadas de tierra. Rodrigo llegaba poco después, cargando sacos de harina en el hombro. Había dejado los trajes, los autos de lujo y las oficinas de cristal. Ahora vestía sencillo y su mirada era otra, limpia, tranquila. Con el tiempo se había quedado en el pueblo. No vivían juntos, pero compartían los días, los silencios y el cuidado de Samuel. Doña Teresa solía decir: no hace falta dormir bajo el mismo techo para formar una familia. Basta con querer lo mismo.
Una tarde, mientras el sol caía tras las montañas, Rodrigo observó a Valentina jugar con el niño. Ella reía sin miedo, y él comprendió que nunca la había visto tan viva. Se acercó despacio. Nunca imaginé que el perdón se pareciera tanto a la paz. Valentina lo miró sonriendo con serenidad. El perdón no se da, Rodrigo. Se construye. El viento sopló, levantando un poco de harina en el aire, y por un instante todo pareció suspendido. Rodrigo tomó una pequeña figura de madera que había tallado. Un corazón dividido, pero unido en el centro por un hilo. La hice para Samuel, pero también para nosotros. Valentina la sostuvo entre las manos. ¿Sabes? Durante mucho tiempo pensé que mi historia había terminado en aquella iglesia, y ahora entiendo que apenas empezaba. Al anochecer, el pueblo celebró la feria patronal. Las luces, los colores y la música llenaron las calles. Samuel comía algodones de azúcar, mientras Valentina y Rodrigo lo miraban desde una banca. Parecían una familia sin etiquetas, unida por algo más fuerte que el pasado, la dignidad de haber elegido sanar. Doña Teresa se acercó, llevando un vaso de atole caliente. Miren nomás, si hace unos años me hubieran dicho que este par iba a traer alegría en lugar de escándalos, no lo creería. Los tres rieron. Cuando la noche se volvió silenciosa, Rodrigo miró las estrellas y dijo con voz baja: «A veces me pregunto si Camila puede vernos desde donde esté». Valentina le tomó la mano sin mirarlo. Si el amor verdadero no muere, entonces ella sí. El niño dormía en el regazo de Valentina, y Rodrigo lo cubrió con su chaqueta. El fuego de las fogatas se reflejaba en sus rostros. Por un instante, no hubo pasado ni culpa, solo el presente, cálido y frágil como una promesa nueva. Valentina rompió el silencio. «No te prometo amarte, Rodrigo, pero sí te prometo no odiarte nunca más». Él sonrió con los ojos húmedos. «Y yo te prometo que esta vez la verdad será nuestro único refugio». La cámara se aleja lentamente. 3 siluetas junto a la fogata. Una familia imperfecta, sostenida por la ternura. El sonido de un acordeón lejano acompaña la escena mientras las luces del pueblo parpadean como estrellas que aprueban en silencio. Y así, sin dramatismos ni juramentos, la redención finalmente encontró su hogar. Pero aún queda una última decisión que sellará sus destinos para siempre. El amanecer de aquel invierno fue distinto. El cielo estaba despejado y una brisa suave atravesaba las calles del pueblo. Valentina abrió la puerta de la panadería y se quedó mirando el horizonte. Samuel dormía aún envuelto en su manta, y Rodrigo estaba sentado en la banca frente al horno, con una taza de café entre las manos. No hablaban mucho últimamente. Las palabras habían cedido lugar a los gestos, a esa complicidad silenciosa que solo nace después del perdón. A lo lejos, un camión postal se detuvo frente a la plaza. El conductor bajó y entregó una carta. Para la señorita Valentina Cruz. Ella la tomó con curiosidad. Era una carta sellada con tinta azul. En el remitente, el nombre que no esperaba volver a leer: Beatriz Méndez. Valentina la abrió con cuidado. Dentro había una hoja escrita con letra temblorosa. «Querida Valentina, no sé si algún día logré entenderte, pero sí aprendí a respetarte. Desde que te fuiste, mi hijo no ha vuelto a ser el mismo. Hoy decidió vender todo y cerrar la empresa. Dice que quiere vivir aquí, donde tú estás, donde encontró su paz. Si lo aceptas, cuida de él como cuidaste del hijo de Camila. Y cuídate tú también, porque hay pocas almas con la fuerza de perdonar sin olvidar». Valentina dobló la carta lentamente. Cuando levantó la vista, vio a Rodrigo observándola desde la puerta, con los ojos cansados pero limpios. «¿Era de mi madre?», preguntó él, sin necesidad de respuesta. Ella asintió. «Dice que vendrás a vivir aquí. ¿Es cierto?». Rodrigo respiró profundo. «Ya no tengo nada allá, pero no vine a quedarme si eso te incomoda». Valentina sonrió con ternura. «El pueblo tiene espacio para todos, y Samuel necesita un padre que no le prometa, sino que esté». Rodrigo bajó la mirada, emocionado. El niño despertó y salió corriendo hacia ellos. «Papá Rodrigo, ven, mira mi cometa nueva». Esa palabra, papá, fue como un milagro inesperado. Rodrigo se agachó,
abrazó al niño y sintió el calor que había buscado toda su vida en lugares equivocados. El viento soplaba fuerte, moviendo la cometa contra el cielo azul. Valentina los observaba desde la puerta, el corazón en calma. Doña Teresa se acercó a ella, con la mirada sabia de quien ha visto demasiadas vidas recomenzar. «Míralos, hija. A veces la vida no da segundas oportunidades, pero sí segundas miradas». Valentina sonrió. «No sé si somos una familia, doña Teresa. No lo nombres, solo vívelo». El tiempo pareció detenerse. Rodrigo corriendo detrás del niño, la cometa elevándose con fuerza, el sol reflejándose sobre sus rostros. Valentina respiró hondo, dejando que la luz la tocara sin miedo. La cámara se eleva lentamente, mostrando el pueblo desde arriba. El sonido del viento, las risas, el horno encendido. Todo parecía decir que el pasado, por fin, había encontrado su lugar. Mientras la cometa subía, una voz en off, su pensamiento, se escuchaba. «Hay verdades que destruyen y verdades que liberan. La mía me rompió el alma, pero también me enseñó que el perdón no es olvidar. Es seguir amando sin miedo desde otro lugar». El cielo se cubre de colores, el niño ríe. Rodrigo y Valentina se miran sin promesas, solo con gratitud. Y en ese silencio, la historia termina. No con un beso, sino con un acto de dignidad compartida. A veces la vida nos obliga a perderlo todo para descubrir quiénes somos realmente. Rodrigo tuvo que caer para entender que el amor no se compra. Y Valentina tuvo que romperse para aprender que el perdón también puede ser una forma de libertad. Camila, aunque ya no está, dejó en el mundo una semilla de esperanza. Un niño que creció rodeado de verdad, no de mentiras. Y en ese niño, Samuel, vive el hilo invisible que une a todos los que alguna vez se amaron y fallaron. El tiempo no borró el dolor, pero lo transformó. Porque cuando la dignidad se elige por encima del orgullo, el alma encuentra reposo. Y cuando una mujer decide sanar en vez de odiar, el mundo entero se vuelve un poco más justo. Esta no fue una historia de amantes ni de escándalos. Fue una historia de humanidad, de caída y redención, de heridas que se convierten en ternura. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Cuéntanos en los comentarios qué parte te emocionó más. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Deja tu me gusta si crees en la fuerza invisible de la dignidad y la familia. Y antes de irte, mira la historia que te dejo aquí a la izquierda. Estoy seguro de que también te emocionará y te hará reflexionar.